Bien, entonces si imaginamos que nos acercamos al punto de que vemos la estructura atómica o molecular del conductor por donde está circulando la corriente, lo que vamos a ver son las cargas positivas, ¿no?, de los núcleos, de los átomos y de las moléculas que lo componen, y algunos de los electrones libres moviéndose en una dirección, ¿no?, preferiblemente en una dirección, dando lugar a una corriente. Pero si yo recorto, ¿no?, un pedazo del conductor en un momento dado, la carga neta, la carga total que hay en ese pedacito del conductor va a ser cero, no es que esté cargado, ¿sí? Entonces, no podemos explicar con la electrostática esta fuerza entre los dos cables que vemos en los experimentos de recién. Y aún si se nos ocurriera de alguna manera, estaríamos en problemas para explicar por qué en un caso se repelen y en el otro se atraen, ¿sí?, estos cables. Bueno, lo que está acá en juego es otra fuerza, en principio. Vamos a ver que se trata de la fuerza magnética, que está mediada por campos magnéticos. Y como habíamos hablado en la primera clase, les había contado, así como muy abuelo de pájaro, un poco el aspecto histórico de cómo se fue desarrollando la teoría de la electrodinámica. Hay un momento clave, es este experimento que hace Ørsted en 1820. Hasta este momento eran fenómenos separados, ¿sí? El magnetismo se estudiaban ciertos fenómenos, como por ejemplo el campo magnético terrestre, ¿no?, que hace que se alineen las brújulas, por ejemplo, y las propiedades de los imanes, ¿no?, de los materiales magnéticos, y por otro lado los fenómenos eléctricos, ¿no?, que tenían que ver con baterías, cargas eléctricas, etc. Y Ørsted es el primero que hace este experimento, lo hace en una clase en realidad el experimento. Pone una brújula, primero puso una brújula con la aguja así perpendicular a un cable, ¿sí?, y hace pasar una corriente por ese cable. Y no observó ningún efecto, y pensó, bueno, nada, por ahí no pasa nada con esto. Pero después se le ocurre poner la aguja paralela al cable, y cuando prende la corriente, la aguja salta y se alinea de manera perpendicular, ¿sí?, al cable por el que circula la corriente. Es decir, lo que descubre Ørsted es que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, generan los tipos de campos que hace que una brújula se alinee, ¿sí? Y en particular uno podría, con una brújula puede ir poniéndola en distintos lugares, en los alrededores de un cable, y lo que va a encontrar es que se alinea siempre a lo largo de caminos circulares, ¿sí?, concéntricos, y que el campo magnético resultante de la corriente tiene esta pinta, ¿sí? Son líneas concéntricas circulares, y vamos a ver de intensidad decreciente a medida que nos alejamos. Bien. Entonces acá está un poco explicado y dibujado el experimento que acabamos de ver en los videos, ¿no? Cuando conectamos, ¿no?, una batería a un par de cables conductores, de manera que la corriente circula en serie, ¿no?, porque fíjese que viene por acá y vuelve por acá, pero están conectados a lo largo ¿no?, del mismo camino, o sea, este es el caso serie. Entonces, aparecen fuerzas opuestas que hacen que estos cables se aparten, ¿sí?, entre sí. Y por el contrario, si conectamos baterías de manera que las corrientes circulen en paralelo, aparece una fuerza atractiva entre los dos cables. Bien, como les decía recién, la fuerza entonces no puede ser electrostática porque los cables son neutros eléctricamente. Y uno puede hacer otros experimentos, por ejemplo, colocar una carga Q en reposo, ¿sí?, en la cercanía del cable con la corriente. Perdón, acá tenemos una carga en reposo y vamos a ver que no hay ninguna fuerza sobre Q.
Mientras que si la carga está en movimiento, aparece una fuerza, ¿sí? Entonces, de esa manera uno empieza a dilucidar los aspectos que tiene esta fuerza. Hay una cosa curiosa, ¿no? Que es que cuando, cuando la carga se mueve, ¿sí? De manera, fíjense que si tengo una corriente en esta dirección circulando por un cable, el campo magnético en un punto del plano va a apuntar hacia adentro, ¿no? Porque dijimos que eran caminos circulares, no lo dije, pero que están, cuya orientación está determinada por la regla de la mano derecha. Si pongo el pulgar en la dirección de la corriente, el campo magnético se enrolla, ¿sí?, alrededor del cable. Entonces, en este caso el campo magnético estaría entrando a la hoja o a la pantalla, y, y lo que vemos es que si la carga se mueve en la dirección de ese plano, es decir, perpendicular al campo magnético, la fuerza que aparece es perpendicular tanto a la velocidad de movimiento como al campo magnético, ¿sí? Eso lo podemos intuir también del experimento de las corrientes. Las fuerzas que aparecen, ¿no?, en los cables conductores son para un lado o para otro, pero siempre perpendicular a la corriente y perpendicular al campo magnético que generan ellas, ¿no? Y entonces la fuerza magnética, si llamamos B al campo magnético, es la letra que vamos a usar para describir el vector de campo magnético, que está dado, por ejemplo, por la dirección de una brújula en el laboratorio, ¿no? Entonces determinamos esta dirección con una cruz, ¿no? Simbolizamos que el campo magnético entra en la pantalla. Si la velocidad de una carga puntual, ¿sí?, Q, apunta en la dirección paralela al cable, lo que vemos es una fuerza perpendicular a V y a V larga, ¿sí? Entonces la ley que, que me dice cuánto la intensidad y la dirección de esa fuerza es la fuerza de Lorentz, que me dice que la fuerza magnética es la magnitud de la carga por el vector velocidad, producto vectorial, por el campo magnético, ¿sí? Entonces, este producto vectorial de la velocidad de movimiento de la carga por el campo magnético, por la regla de la mano derecha me va a dar un vector que es perpendicular y apunta en la dirección que hemos observado en los experimentos. Esto hay que decir, acá lo estoy un poco construyendo con los dedos de esta información de los experimentos que vimos en, en las pelis de recién, y por esta orientación del campo magnético que les cuento, aunque no les mostré los experimentos de Ørsted, ¿no?, con brújulas y corrientes. Es un postulado, ¿sí? No lo estamos deduciendo, no es algo que estemos deduciendo, es algo que describe bien los experimentos y predice un montón de otras cosas que después se verificaron experimentalmente, ¿sí? Entonces es una ley empírica, si quieren. Entonces, en presencia tanto de campos eléctricos como magnéticos, la fuerza que va a aparecer sobre una carga en movimiento va a tener dos contribuciones, ¿sí? Si tengo un montón de carguitas Q1, Q2, Q3, y en la misma zona tengo algunas corrientes, como por ejemplo esta corriente I, entonces sobre esta carga Q, que se está moviendo con velocidad V, aparece una fuerza eléctrica, ¿no?, que va a ser Q por el valor del campo eléctrico en ese punto, más una fuerza magnética que va a ser Q por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Son muchas cosas nuevas y muy raras, yo lo sé, pero hagamos una pausa a ver si tienen alguna pregunta.
Bueno, sigamos. Bueno, esta fuerza bastante extraña, que es la fuerza magnética, ¿no? Una fuerza, primero que nada, fíjense que es una fuerza que solo se manifiesta cuando la partícula está en movimiento. Si la partícula estuviera en reposo, por más que haya un campo magnético, no hay fuerza magnética, ¿sí? Requiere que haya un movimiento de la carga para que se manifieste esta fuerza. Y además es perpendicular a la dirección del movimiento y al campo magnético, ¿no? O sea, tiene características que son por ahí bastante diferentes de las que estamos acostumbrados, ¿no? Como la del campo eléctrico o la fuerza gravitatoria, si quieren. Entonces, como para ilustrar un poco el tipo de movimientos que puede generar en el campo magnético cuando actúa sobre cargas, vamos a considerar el caso quizás más simple de todos, que es el movimiento en un campo magnético uniforme, ¿sí? Vamos a imaginar que tenemos una región del espacio en donde este dibujo no me satisface demasiado. Una región del espacio en donde hay un campo magnético, y ese campo magnético es constante, uniforme, ¿sí? En toda la región del espacio. En este caso apunta hacia adentro del dispositivo de la pantalla, ¿sí? Como está dibujado ahí. Y vamos a tener una partícula de carga Q que se mueve con una velocidad v vector, ¿sí? Dentro de esa región. Vamos a suponer que la velocidad es paralela a la hoja o a la pantalla. Entonces la fuerza que va a aparecer va a ser esta fuerza de Lorentz, que es Q por V por el campo magnético, ¿sí? Es decir, va a ser perpendicular a la velocidad, a la dirección de movimiento. ¿Okay? Entonces esto va a dar lugar a un movimiento circular. Si escribimos la ley de Newton para el movimiento de esta carga, digamos que tiene una masa m también, entonces tenemos la fuerza es masa por la aceleración de la carga. La aceleración es la derivada de este vector v, de la velocidad, con respecto al tiempo. Entonces la fuerza magnética, como es perpendicular a la aceleración, cambia la dirección de movimiento, pero no su rapidez, ¿sí? No cambia el módulo de la aceleración, porque siempre es perpendicular al vector velocidad. No afecta el módulo de la velocidad. Entonces, si recuerdan un poco de Física 1, los sistemas de coordenadas cilíndricos, acá los hemos usado un poco, pero no para calcular trayectorias de partículas por el momento. Entonces, si tengo un sistema de coordenadas cilíndricas, el vector posición R es es R módulo por R versor más Z por Z versor. Y la velocidad va a ser la derivada, ¿sí? De ese vector con respecto al tiempo. Entonces me aparecen estas otras direcciones cuando derivaba, por ahí se acuerdan de eso. Y cuando uno derivaba por segunda vez, aparecía esta expresión para la aceleración, ¿no? Que tenía, ¿cómo se dice? Componentes en R y en θ, ¿sí? Las componentes radiales y las componentes angulares de la aceleración. Entonces, en este caso, como la velocidad es r por θ punto, ¿sí? En la dirección de θ versor, y el campo magnético B apunta en la dirección de menos z versor, no sé si dibujé el sistema de coordenadas, no lo dibujé, pero en lo que estoy pensando no es R es un vector que va del origen a la posición de la partícula, θ va en la dirección del movimiento angular, y z es R por θ, o sea que sale de la pantalla, con lo cual el campo que entra tiene un signo menos, la dirección de z versor. Entonces, si escribo la ley de Newton ahora en estas coordenadas cilíndricas, ¿dónde está? Masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo me va a dar solo una componente que es la
componente de la aceleración centrípeta, ¿sí? Menos r por tita punto cuadrado por r versor, que es esta que apareció acá. Y eso tiene que ser igual a Q por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético, que si los escribimos en función de lo que son, me queda el producto de los módulos, ¿no? Q por V, en la dirección de menos R versor. Eso lo podemos ver haciendo el producto vectorial de los versores, o lo podemos ver también por la regla de la mano derecha, porque tenemos la velocidad, ¿sí? Apunta hacia arriba, el campo magnético apunta hacia adentro, entonces la fuerza apunta, ¿sí? Hacia el origen ¿no? de este círculo. Y entonces, despejando de esta expresión, lo que nos queda es mr tita punto cuadrado igual a q por v, ¿sí? Se cancelaron los signos menos, y los dos vectores, estamos planteando la igualdad entre los módulos, ¿no? De estos dos vectores. Si uno multiplica por r acá, me queda r cuadrado por tita punto cuadrado, que es el módulo de la velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces me queda m por v cuadrado es igual a q por la velocidad por el campo magnético por r. Y ahora, dividiendo por v de los dos lados, me queda esta expresión, de donde puedo despejar r. R va a ser m por v sobre q por v, y va a ser el radio de la órbita. Entonces, a esta expresión, esta órbita se la llama órbita de ciclotrón. Uno puede calcular la frecuencia angular, ¿sí? Omega, que es tita punto, tomando el cociente entre la velocidad y el radio, v sobre r, y eso me va a dar q sobre m por el campo magnético. Se llama de esa manera porque el ciclotrón fue uno de los primeros aceleradores de partículas que se construyeron, ¿sí? Que llegaban a energías más grandes. Porque uno puede ahí confinar, ¿no? Un haz de partículas y hacerlos, con un truco que acá no les estoy mostrando, pero hacerlas acelerar. Y el radio de la órbita, fíjense, y la frecuencia dependen de lo que se llama la relación carga-masa de las partículas. ¿Sí? La carga Q dividido M aparece en ambos casos. Y esto tiene un montón de otras aplicaciones, ¿no? En la práctica van a haber algún que otro problema con la aplicación de la fuerza de Lorentz, pero esta propiedad, ¿sí? Fíjense, de que el movimiento en un campo magnético uniforme tiene un radio que tiene que ver con estas características, ¿sí? de la partícula, hace que uno pueda de repente usarlo para medir cosas como la masa de las partículas, o si uno conoce los otros parámetros, ¿no? Si conozco la carga y la velocidad con que la hago llegar a esa región, puedo calcular la masa, o si no conozco la carga, puedo calcular la relación carga-masa de esas partículas, puedo identificarlas, ¿no? O calcular el momento, es algo que me permite calcular ¿no? el producto de la masa por velocidad de las partículas, si conociera los otros parámetros. Ok. Bueno, otra cosa curiosa del campo magnético y de la fuerza magnética es que esta fuerza magnética no realiza trabajo. Y eso tiene que ver con que siempre actúa en la dirección perpendicular al movimiento, ¿no? Si suponemos que tenemos una partícula que está siguiendo alguna trayectoria, ¿no? Se está moviendo una carga Q con una velocidad v dentro de una región donde hay un campo magnético apuntando en alguna dirección, no necesita ser uniforme. La gracia es que la fuerza está dada por este producto vectorial, ¿no? De la velocidad por el campo magnético, y que el desplazamiento a lo largo de la trayectoria siempre está en la dirección de la velocidad. O sea, un diferencial de L a lo largo de este camino va a ser el vector velocidad por diferencial de t, ¿no? En cualquier punto que yo mire. Entonces, si calculo el diferencial de trabajo que hace la fuerza magnética durante ese pequeño desplazamiento diferencial de L,
va a ser el producto escalar de la fuerza, ¿no?, por el desplazamiento. La fuerza es la fuerza magnética, ¿no?, que es el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético, y esto está multiplicado escalarmente por el vector velocidad. Pero este vector, por más que yo ignore la dirección del campo magnético, esta trayectoria tenga una forma lo más retorcida que quieran, este vector, ¿no?, este producto vectorial, siempre es perpendicular a la velocidad. Con lo cual este producto escalar de este vector con la velocidad siempre me va a dar cero, ¿sí? En cualquier punto de la trayectoria, no importa para dónde apunte el campo magnético. Entonces esto es un resultado muy, muy fuerte, ¿sí? Y más adelante nos vamos a encontrar, o se van a encontrar en la práctica, o acá en la teoría también, con situaciones extrañas que hacen sospechar de que esto no sea válido. Pero, sin embargo, esto es cierto, ¿sí? Mientras vale esta ley ¿no?, de la fuerza de Lorentz, el campo magnético no realiza trabajo en ninguna situación. A veces es antiintuitivo, porque imagínense que yo pongo una, no sé, una barrita de metal y sostengo un imán, lo acerco, ¿no?, desde arriba. Cuando esté suficientemente cerca, la barrita va a levantarse. El imán está generando un campo magnético. ¿Cómo puede ser ¿no?, que se levante la barrita de metal? El campo magnético está haciendo trabajo. En ese caso, bueno, no, tampoco en ese caso está haciendo trabajo. Y ya vamos a tratar de explicar qué es lo que está pasando en esa situación. Entonces, ¿no hay ningún caso en que la fuerza magnética haga trabajo nunca? Nunca. Cuando aparezca una situación en donde sospechan, donde parece ser que el campo magnético está realizando trabajo, en realidad hay otra cosa sucediendo que uno no está vislumbrando. Y es muy interesante lo que pasa, ¿sí? Es lo que va un poco ¿cómo se dice? Bueno, tiene que ver con la última parte de la materia y qué pasa cuando las cargas están en movimientos variables, ¿sí? Entonces, habíamos introducido, un poco por cómo estaban planteados los contenidos, introdujimos corriente para hablar de circuitos, ¿sí?, de corriente estacionaria. Ahora vamos a repasar un poco esas ideas y generalizarlas, ¿sí? Habíamos introducido densidades de corriente, pensando en los movimientos de los portadores microscópicos, ¿se acuerdan? Y la velocidad promedio. Ahora vamos a reformular eso de manera en el continuo, ¿sí? Vamos a generalizar la idea de densidad de corriente y vamos a calcular fuerzas sobre distribuciones de corriente. Entonces, lo primero que vimos cuando hablamos de corriente estacionaria, habíamos pensado en un hilo cargado, ¿no?, un hilo cargado en movimiento. Eso lo pueden buscar en la página 112. Entonces, en una dimensión, ¿no?, podemos imaginar un hilo con una densidad de carga lambda que se mueve con alguna velocidad v. Entonces, acá está dibujado el hilo, y el movimiento es a lo largo del hilo, ¿sí? Esto no es que el hilo se esté moviendo, desplazándose, sino que la distribución de carga se mueve sobre sí misma, o sea, esta velocidad es siempre tangente al hilo. ¿Está bien? Entonces, en una pequeña porción del hilo de tamaño diferencial x, tenemos una cantidad de carga que está dada por la densidad, lambda, multiplicada por la longitud, diferencial x. Y esto se mueve con una velocidad v, ¿no?, en ese punto. Entonces la corriente a través de un punto en el hilo, que la habíamos llamado I, es la cantidad de carga que atraviesa ese punto en un intervalo de tiempo diferencial t. Entonces, si la cantidad de carga la escribo como lambda diferencial x, como dx a dt es la velocidad, lo que vemos es que la corriente es lambda por la velocidad, ¿sí? Es la densidad de carga por la velocidad en ese punto.
o escrito vectorialmente, como la velocidad es un vector, la corriente también la podemos escribir como un vector. Hasta ahora pensábamos en la corriente como algo escalar, pero tiene una dirección la corriente, y va a ser muy útil escribirla así vectorialmente, ¿sí? Como se dice, escribir explícitamente su carácter vectorial. Acá lo que estamos viendo es, enfatizo, ¿no? Es como si yo mirara en un punto del hilo y cuento, ¿sí? Cuento la cantidad de carga que pasa por ese punto. Enfatizo eso porque en un momento vamos a ir al plano y el espacio y vamos a tratar de recordar esto que les estoy diciendo acá, ¿sí? Que tiene que ver con que, fíjense que cuando tengo una densidad lineal de corriente, lo que veo es una corriente que pasa por un punto. Ahora, antes de ir al plano y al espacio, si el cable, entonces si este cable o este hilo, ¿sí? Por el que circula una corriente, se encuentra en un campo magnético, va a haber una fuerza, ¿sí? Sobre un elemento de corriente. ¿Por qué? Porque es carga en movimiento, ¿sí? En presencia de un campo magnético. Entonces tengo la fuerza de Lorentz. A ver, quiero ver que se vea el dibujo. Ahí. Ahí se ve el dibujo y las ecuaciones, ¿no? Entonces, para una pequeña porción del hilo, ¿sí? Donde tengo la carga diferencial de Q, el diferencial de fuerza, ¿no? Una fuerza diferencial de F, va a ser igual al diferencial de Q por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Donde el diferencial de Q ahora lo podemos escribir como lambda por dl, ¿no? Como la densidad lineal de carga por el diferencial de longitud en la dirección del camino que recorre el hilo en ese punto. Entonces, este lambda por b vector es lo que llamamos la corriente, ¿sí? Lambda por b vector es la corriente. Con lo cual este diferencial de fuerza lo podemos escribir así. El diferencial de L multiplicado por el producto vectorial de la corriente por el campo magnético en este punto. ¿Está? Entonces ahora si tengo un segmento de hilo, un segmento, en este caso un segmento finito de longitud L grande, la fuerza total sobre ese segmento va a ser la integral, ¿no? Sobre el camino L de estos diferenciales de F. Y en el caso de un hilo, esto no va a ser así en el caso de superficies y volúmenes, pero en el caso de un hilo tenemos esta identidad muy útil, que es que, como en el hilo, el vector corriente es siempre paralelo, ¿no? al vector diferencial de L en el camino, porque la corriente circula por el hilo, no se sale del hilo. Entonces, este vector corriente siempre apunta en la dirección del diferencial de L, ¿no? Entonces, este vector I lo podemos escribir como, en vez de dl por I vector, lo podemos escribir como I escalar por diferencial de L vector. ¿Sí? Podemos asignarle el carácter vectorial a cualquiera de los dos. Y para una corriente estacionaria, esta magnitud I es constante a lo largo del hilo, porque si no se acumularía carga en algún punto, y por lo tanto lo podemos sacar de la integral. ¿Sí? Es práctico por ese motivo. Entonces la fuerza es la intensidad de la corriente que hay en el hilo por la integral del diferencial de L vector campo magnético. Y esto, fíjense, es el análogo de la fuerza de Lorentz para una corriente, ¿no? En vez de la carga tengo la corriente, y en vez de la velocidad tengo el diferencial de L, que es la dirección del camino. Bueno, vamos a generalizar entonces esta expresión para corrientes que circulan por planos y por volúmenes. Y primero vamos a generalizar la idea de densidad de corriente, ¿ok? Entonces, en dos dimensiones tenemos una superficie, que vamos a llamar S, que tiene una densidad superficial de carga sigma, ¿sí? Una densidad sigma, y vamos a suponer que
esa densidad de carga se mueve con una velocidad v, que siempre es tangente a la superficie, ¿no? Es como que la carga se mueve por la superficie, pero la superficie en sí no cambia de lugar, no se deforma. La carga está fluyendo por la superficie definida por S. ¿No? La carga está confinada en la superficie, dicho de otra manera. Entonces lo que queremos ver es cuánta carga atraviesa una línea, digamos, una línea C, que está dibujada acá como una línea de puntos, ¿sí? Entonces, mientras que antes tenía un hilo, miraba un punto del hilo, ¿no? Y veía cuánta carga pasaba por un punto, caso unidimensional, miro un punto cero dimensional. En el caso de una corriente bidimensional, como es una corriente superficial, miro una región que es unidimensional, que es la línea, ¿sí?, que corta la superficie. Entonces, en una unidad de tiempo, ¿no? Siempre calculamos la carga. Entonces lo que vamos a hacer es pensar en una pequeña bandita que está dibujada acá con estas dos líneas, que tiene una sección transversal diferencial L y lados, ¿no? Los bordes de esa bandita son paralelos a la corriente, es decir, están en la dirección del vector B para cada punto de la bandita. Entonces, me interesa un cuadradito de carga que tiene un ancho diferencial L y una longitud diferencial de X, donde diferencial de X va a ser B por el diferencial de T. La carga que hay en ese cuadrito que está sombreado, diferencial de Q, va a ser la densidad de carga superficial sigma por el área diferencial de S de ese cuadradito. Y como el diferencial de S es dx por dl, y dx es b por diferencial de t, entonces la corriente, el diferencial de corriente, ¿sí?, que atraviesa ese pequeño segmento de ancho diferencial L, va a ser la derivada de la carga con respecto al tiempo en la dirección de v versor, ¿sí?, de la velocidad. Al diferencial de Q lo puedo escribir como sigma por dx por dl, y el dx a dt lo puedo reemplazar por la velocidad, y como v por v versor es el vector velocidad, tenemos esta expresión, ¿sí?, para el diferencial de corriente, y esto que apareció acá, sigma por v, es lo que vamos a llamar densidad superficial de corriente. ¿Ok? Entonces, y se usa usualmente la letra K mayúscula, para representar esta magnitud, la densidad superficial de corriente. Que, en realidad, así como está escrito, quizá no es una buena idea escribirlo de esta manera, ¿no? Porque esto es lo que genera confusión, me parece. Es una densidad de corriente superficial, la corriente es superficial. Pero la densidad, fíjense, es corriente sobre diferencial de L, ¿no? Porque ahora la corriente I es el vector K por el diferencial de L, ¿no?, si yo reemplazo en esta expresión. De manera que K es I sobre dl, es I sobre una longitud, no sobre una superficie. Por eso densidad superficial de corriente en realidad, ahora que lo pienso, tendría que haber escrito al revés, ¿no? Como es una densidad de corriente superficial. La densidad de corriente es superficial. Y esto yo creo que genera a veces líos. Entonces, en presencia de un campo magnético, la fuerza que hay sobre un elemento de corriente superficial, acá lo escribí bien, es un diferencial de F, que de nuevo, por las fuerzas de Lorentz, va a ser el diferencial de Q por la velocidad en ese punto, ¿no?, por el campo magnético. Entonces, si el diferencial de Q lo escribimos como sigma por diferencial de S, como sigma por el vector B
es K, ¿sí? En esta expresión el diferencial de F es K por B, producto vectorial de K por B, multiplicado por el diferencial el área, ¿sí? Del diferencial de superficie. Y bueno, uno puede integrar la fuerza en una superficie S integrando este diferencial, ¿no? Es producto vectorial de K por B por el diferencial de área. Bueno, y finalmente si vamos al espacio, si vamos a un volumen tridimensional, y tenemos una corriente circulando por el volumen, podemos pensar en una densidad volumétrica de carga ρ que se mueve con una velocidad v, ¿sí? Este es el caso, si quieren, análogo al que habíamos pensado hace unas clases atrás cuando introdujimos esta idea, donde pensábamos en el movimiento de los portadores de carga microscópicos. Bueno, ahora estamos haciendo algo análogo, pero en vez de los portadores microscópicos estamos pensando en una densidad continua, ¿sí? De carga, ρ, en el espacio, que se mueve con una velocidad v. Entonces, de nuevo, pensamos en un pequeño volumen ahora, un diferencial de volumen, diferencial de v. Entonces, la carga encerrada en ese volumen, diferencial de q, va a ser ρ por diferencial de v. Ese diferencial de volumen forma parte de un fideo, digamos, un tallarín de sección diferencial S, cuyos bordes son paralelos a la dirección de la corriente o a la velocidad, ¿sí? De movimiento de las cargas. Entonces, el diferencial de volumen lo podemos escribir como diferencial X por el diferencial de superficie, que es la sección transversal del fideo este, y el diferencial de corriente entonces va a ser la derivada de Q con respecto a T en la dirección del versor B. De nuevo escribimos diferencial de Q, ahora en función de la densidad volumétrica de carga, es ρ por dx por ds, y dx a dt es la velocidad, que multiplicado por el versor de la dirección de la velocidad me queda el vector velocidad, ¿sí? Entonces, la densidad volumétrica de corriente, o mejor dicho, la densidad de corriente volumétrica, es este vector J, se lo llama J, como ya lo hemos hecho antes, y está dado por ρ multiplicado por la velocidad. ¿Está bien? Entonces, si uno reemplaza J acá, fíjense que J es el diferencial de I dividido el diferencial de S, ¿sí? Es decir, que esta densidad de corriente en el volumen es una corriente por unidad de área, en realidad. ¿Está bien? Entonces, para uno calcular la corriente, tiene que integrar en una superficie. No sé si se entiende, estoy haciendo hincapié en esto porque me parece que suele generar confusiones, pero espero no estar generando yo en este momento. Bien, en presencia de un campo magnético también tenemos una fuerza, ¿no? Que va a estar dada por la fuerza de Lorentz. Ahora el diferencial de Q es ρ por diferencial del volumen, y el ρ lo asociamos con el vector velocidad para formar el vector de densidad de corriente J. Bueno, tenemos esta expresión para el diferencial de F y una integral en el volumen que me da la fuerza sobre una corriente volumétrica, ¿sí? Bien. Vamos a hacer un esfuerzo más, pequeño esfuerzo más. Introducimos la ley de Biot-Savart y vamos a hacer un descanso, ¿sí? Esta página, y hacemos una pausita, seguimos luego. Entonces, lo que vamos a estudiar en estas próximas clases es lo que se llama magnetostática, así como en electrostática teníamos cargas inmóviles en el espacio que generaban campos eléctricos estáticos. En magnetostática lo que uno tiene son corrientes estacionarias o invariantes. A algunos les molesta decir que es una corriente estacionaria porque es una corriente se está moviendo, pero bueno, a mí no me suena tan mal, ¿no? Que
llamarla de esa manera. Son corrientes que no varían en el tiempo y que dan lugar a campos magnéticos que no dependen del tiempo, ¿sí? Es decir, que son constantes en el tiempo. Bueno, esto es lo que está esquematizado acá. Una cosa que por ahí es interesante es que uno está pensando en electrostática en cargas inmóviles, ¿no? Pero en realidad lo que es importante para la electrostática es que las distribuciones de carga sean invariantes en el tiempo, que la derivada temporal de ρ sea cero. ¿Y de qué manera esto puede ser diferente a cargas inmóviles? Un ejemplo es, si se imaginan una esfera con una densidad de carga uniforme ρ, ¿sí? Maciza, si esta esfera gira sobre su eje, sobre alguno de sus ejes, las cargas van a estar en movimiento, ¿no? Dentro de la esfera. O sea, las cargas están girando alrededor del eje. Sin embargo, en cualquier punto del espacio y en cualquier momento del tiempo, la derivada temporal de ρ es cero, ¿no? Porque ρ es uniforme, entonces no varía con el tiempo. Por más que la distribución en sí está rotando, a la electrostática eso no le importa, ¿sí? Sí le va a importar al magnetismo, al campo magnético, que haya o no un movimiento, pero no a la electrostática. O sea que lo importante es esto, ¿no? Que la derivada temporal de ρ sea cero. Para la magnetostática lo que necesitamos es que la derivada temporal de J sea cero, en todo el espacio, todo el tiempo. ¿Está? Entonces uno puede formular una ley análoga a la ley de Coulomb de la electrostática, que se llama ley de Biot-Savart, y que describe los campos magnéticos que son generados por este tipo de corrientes estacionarias, ¿sí? Entonces, para ilustrar un poco, pensemos en una corriente que circula por algún circuito, como este que está dibujado acá. ¿Está bien? Tengo un punto en el espacio, que es el origen de coordenadas, que está marcado por el punto O, y quiero calcular el campo magnético en algún punto por acá. ¿Está bien? Entonces, un elemento de corriente diferencial de I' va a estar sobre el circuito este, ¿no? Por ejemplo este que dibujé acá, tiene una posición R', dada por este vector. Entonces de nuevo tenemos este vector R cursiva, que es el vector que va de la fuente de campo magnético, que va a ser este pequeño elemento de corriente, al punto donde estoy evaluando el campo, ¿no? R cursiva es R menos R'. Y acuérdense que siempre que tengo un hilo, uy, ahí se largó. Siempre que tengo un hilo, el diferencial de corriente, diferencial de I' va a ser la corriente escalar I por el diferencial de L' vector, o equivalentemente el vector de corriente I por el diferencial de L' escalar, ¿sí? Porque coinciden los versores en todos puntos del hilo. Entonces la ley de Biot-Savart, es esta que está escrita acá, me dice que el campo magnético B en un punto R es una constante que se escribe mu0 sobre 4pi por la integral en sobre toda la corriente de este objeto, fíjense que es el producto vectorial del diferencial de I en ese punto por este versor, el versor R cursiva, dividido R cuadrado. Esto lo puedo reformular, ¿no? Usando estas relaciones. Este elemento de corriente diferencial de I evaluado en R', lo puedo escribir como diferencial de L' escalar por I, vector, o como I escalar por el diferencial de I, vector. En el caso de una corriente estacionaria, lo bueno es que esta corriente I sale afuera de la integral, ¿sí?
Entonces por eso es práctico escribirlo de esta manera cuando tengo corrientes que circulan por hilos unidimensionales. Esto es, de la misma manera que la ley de Coulomb, esto es una consecuencia de observaciones empíricas, ¿sí? Y lo que me está diciendo justamente es, bueno, cómo varía la intensidad del campo magnético cuando estoy a distintas distancias, no de una fuente de campo magnético, que es esta corriente, y cuál es su orientación, ¿no? Está dada por este producto vectorial, siempre perpendicular al elemento de corriente, fíjense la contribución. Pero no es algo que se deduzca de ningún lado, ¿sí? Es algo que, con experimentos como los que vimos recién, ¿no? De las fuerzas que aparecen sobre una brújula, por ejemplo, sobre cómo está orientado el campo magnético cuando tengo un hilo de corriente, se determinó esta relación y se comprobó luego las predicciones que uno puede hacer haciendo cuentas con, ¿no? Con esta expresión para el campo magnético son verificadas experimentalmente. Esta constante mu0 es lo que se llama permeabilidad del vacío y tiene este valor, ¿sí? Es 4pi por 10 a la menos 9 newton por ampere cuadrado. No, a la menos 7, perdón, no a la menos 9. Parecía raro. Y las unidades del campo magnético son los Tesla, ¿sí? Un Tesla es un newton por ampere metro, ¿sí? Bien, con esto vamos a hacer una pausa. Son las 6. Y en realidad, como tenía armadas las cosas, la clase de hoy era terminaba acá y después seguía una clase que es más larga, pero me parecía, no estaba buena la partición temática, y además la clase que viene, si bien voy a dar teórica el jueves, quería que sea más tranqui para ustedes, así tienen más tiempo de consultas y están menos cansados. Y así que lo que hice fue transferir parte del contenido, ¿sí? Vamos a ver hoy en la segunda parte de la clase algunos ejemplos. Primero vamos a extender la ley de Biot-Savart a densidades de corriente superficiales y volumétricas, y después vamos a ver algunos ejemplitos. Así que si quieren hacemos un descanso de 10 minutos, o no tanto, porque así no se nos alarga demasiado. Creo que igual va a ser más corta la segunda parte, pero podemos volver y 10. ¿Quieren? Dale, volvemos y 10. Voy a tomar agua.